Continuemos, pues entrémosle de lleno al tema de la actuación. Cuando nos referimos a la palabra actuación, estamos hablando básicamente sobre la acción y el efecto de poner en ejercicio, asimilar, de ejercitar funciones, hacer o de producir un efecto determinado. En otras palabras, de actuar. La palabra es generalmente utilizada para poder darle nombre a la puesta en escena, que es realizada mediante un actor, quien es la persona que interpreta un papel determinado, ya sea en el teatro, el cine, la televisión o cualquier otro medio. Justo su raíz etimológica nos dice que la palabra procede del idioma latín y que proviene del verbo actuare, que a su vez proviene de otro verbo diferente, agere, que tiene como significado, ¿saben qué? La palabra hacer. Para conocer de qué consiste la actuación es importante saber que la parte más importante de la actuación son los actores y las actrices que participamos de diferentes actividades como el teatro, el cine, la radio, la televisión, el doblaje. Son las personas que utilizan una serie de movimientos y de imaginación para poder darle forma a diferentes personajes dentro de una historia determinada que ha sido escrita por el escritor, evidentemente. Es el trabajo que es realizado por los actores que tienen como función la de representar un personaje en específico. Este proceso se inicia con un acercamiento del actor a su personaje para poder conocerlo e integrarse de lleno con él. Hay diferentes características que podemos observar en el tema de la actuación y por supuesto podríamos mencionar que es llevada a cabo por medio de los actores o actrices que se encargan de representar diferentes papeles en películas, en obras de teatro y en otras expresiones artísticas, como la danza. Hay historias que se narran con danza también. La actuación debe de tener una trama que sea interesante y un tema que da el significado a una determinada obra. Los personajes son los encargados de realizar la actuación, precisamente, de irnos narrando y contando esta historia. Los personajes que actúan en una determinada obra se pueden dejar llevar por lo que dice el guión o lo que dice el texto. Ahora, el vestuario y el maquillaje son dos aspectos muy importantes de la actuación. Dicen que el hábito no hace al monje, pero ¿cómo le ayuda, verdad? Muchas de las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo han llegado a la conclusión de que las primeras manifestaciones de actuación surgieron en Grecia, con el primer actor conocido como Tespis. Pero en sí, la profesión como tal se originó en Europa durante el siglo XVI, específicamente en Italia. Y bueno, pues sí, este personaje griego, Tespis, fue el primer actor que existió, o así se considera, y actuó en el Teatro Dionisio en el año 534 a.C. ¿Qué hacía él? Pues en el escenario, Tespis se le ocurrió hablar en primera persona, interpretando un personaje, porque hasta ese momento se habían narrado historias ante una audiencia, pero siempre se hacía todo en tercera persona y de forma cantada. Estas grandes epopeyas, a ver, pónganse a pensar que evidentemente no había internet, ni televisión, ni impresos, ni nada. Entonces, este teatro griego primigenio, pues se narraban las grandes epopeyas, las historias de aquellos guerreros legendarios y todo se hacía en tercera persona, o sea, no, pues el héroe fulano de tal, llegó él y tomó la barca y con su espada y el rollo, y se hacía como de forma cantada, como coral. Y a él se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué hablar en tercera persona? ¿Por qué no me paro yo en el escenario y digo, yo soy el héroe fulano de tal, yo tomé mi espada y enfrenté a los ejércitos? Parece una bobada, ¿verdad? Se le ocurre, lo hace y es una locura, porque el público estaba viendo en el escenario al héroe, a la leyenda. De pronto estaba de pie ahí, narrando y contándoles su historia y su batalla y cómo enfrentó a los guerreros de no sé qué y se subió a aquella barca. Marcó una gran diferencia. Y es por esto que se le considera pues a Tespis como el primer actor.
tuvo ese brinco de genialidad. Yo sé que suena una bobada, pero créanme, no lo es, no lo fue. Él tuvo la osadía de hacerlo y ¡boom! Cambió la manera de actuar y de hacer las cosas para el resto del tiempo. Y justo hoy es como se vive la actuación en primera persona y cómo creamos los personajes y cómo partimos desde ahí para estructurarlos y darles vida y para compartirlos a los demás y para que nuestra audiencia nos los crea plenamente, esté convencido de que está viendo ahí a Superman, a Skipper, al jefe en pañales. ¿Por qué no? Bueno, no traje mis pañales, pero aquí estoy.